Fíjense lo que decía el presidente hoy en el acto por el 9 de julio, en un acto en el cual el presidente busca transmitir dos cosas. Primero, el respaldo de los 24 gobernadores para mostrar que está gestionando con ellos, más allá de que sean peronistas, más allá de que sean más cercanos al gobierno o al kirchnerismo, o vengan como Schiaretti del peronismo tradicional, una provincia además muy antikirchnerista. Más allá de que sean radicales, duros como el caso de Gerardo Morales en Jujuy, o que sean del PRO, Cambiemos Puro, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, el presidente necesita mostrar que hay una dirigencia política que gobierna y que los necesita a todos para gestionar. Y claramente los necesita a todos. Porque si en este momento hubiese una pelea política importante con gobernadores o intendentes relevantes, sobre todo los del Gran Buenos Aires, de la oposición, claramente que las cosas para Alberto Fernández se volverían muchísimo más difíciles en términos de la gestión diaria. ¿Y qué tiene que gestionar? Un derrumbe absoluto de la economía que venía, se dijo ahí en el acto, en terapia intensiva y ahora está en una situación absolutamente crítica. Y la pandemia, que nadie sabe cómo sigue. Ahora vamos a hablar de los últimos datos y del récord en las últimas 24 horas que de alguna manera movió los papeles de lo que se venía hasta ahora evaluando. La segunda cosa que quiso transmitir el presidente es que no va a acentuar la grieta, es decir, que no va a, como había dicho originalmente cuando asumió, no va a cabalgar con la idea de la pelea política dura entre los sectores más ultras del kirchnerismo de un lado y del macrismo o del antikirchnerismo duro del otro. Eso es muy difícil de hacer porque efectivamente el presidente está muy tironeado por los sectores ultras del kirchnerismo que le piden vamos por más, vamos por todo, y del otro lado que le plantean permanentemente la situación de que este es un presidente títere, es Albert títere y todas las fórmulas de ese estilo, que insulta a todo el mundo, se enoja, se pelea, porque en última instancia el poder lo tiene Cristina y Cristina quiere llevar a la Argentina a Venezuela y demás. Entre esos extremos que están entretenidos en esa discusión, la Argentina está sin rumbo en una situación verdaderamente catastrófica, desde el punto de vista de la incertidumbre que genera la pandemia en lo sanitario y desde el punto de vista económico, porque todas las debilidades de la economía argentina que se acentuaron en los últimos años, eclosionaron en medio de la pandemia. El default, el derrumbe económico, la inflación, la expectativa permanente de devaluación, los argentinos tratando de resguardar a aquellos que tienen ahorro, corriendo permanentemente al dólar. Bueno, claramente un desafío muy difícil y me parece que el discurso del presidente es tratar de hacer pie en ese espacio de gobernabilidad que generan los que gestionan. Los que gestionan y que saben que están en el filo de la navaja. Es decir, esto puede salir bien si se encamina una salida, y obviamente alguna salida va a haber, porque la Argentina siempre, aún de las peores crisis, siempre encontró un sendero de salida. La discusión es si esto va a ser más o menos rápido. Es decir, si este camino de salida puede empezar a visorarse en los próximos meses para encontrar el año que viene una situación en la cual por primera vez Argentina podría volver a crecer después de 3 años de derrumbe económico absoluto, o si entramos en un periodo permanente de crisis en el cual se prolonga la recesión, se prolongan todos los problemas, y si eso ocurre, claramente este poder político se va a tener que redefinir. Algunos empiezan a plantear, bueno, ¿qué pasa con los tiempos de las elecciones y demás? Claramente el presidente está tratando de hacer pie para ver si encuentra un plan de salida a la crisis, un plan económico, ver cuál es la luz al final del túnel de la pandemia y si en algún momento empieza a gobernar con el objetivo inicial que tenía, que era justamente sacar a la economía argentina de la crisis. Para eso lo votaron a Alberto Fernández y para eso no lo votaron a Macri.
Es decir, Macri pierde la elección porque se le va todo de las manos con la crisis económica. Es cierto que algunos sectores ultras dirán, no, venía haciendo todo bien, se le fueron algunas cosas del tablero de control y vino el kirchnerismo. Pero bueno, lo mismo decía el kirchnerismo cuando dejó el poder y asumió Macri. Es decir, la sociedad vota siempre para adelante porque espera que el gobernante que elija lo saque de la crisis en la que lo metió el gobierno anterior. Bueno, Alberto Fernández está con ese doble desafío que les decía. Vamos a los números de lo que se está planteando en este momento y que es el eje de discusión respecto a la pandemia. Todos quieren abrir, todos venían con la idea de que el 17, 18 de julio en el área metropolitana hay que empezar a flexibilizar las cosas porque la sociedad no soporta más, hay que tratar de venderle una expectativa de futuro. La crisis ya ha llegado a un límite y obviamente el que sostiene principalmente esa idea es Horacio Rodríguez Larreta, pero en las últimas reuniones que ha tenido con los equipos de Axel Kicillof también está la idea que en el Gran Buenos Aires es muy difícil llegar al 18 o 17 de julio y plantear que hay que seguir como hasta ahora, digamos, en la fase 1. Así que todos están con la idea y coinciden en el Gobierno Nacional de que hacia adelante hay que mostrar alguna salida, de que la situación va mejorando y que se empieza a flexibilizar para que aquellos que tuvieron que volver a cerrar en estos 15 días vuelvan a abrir las puertas y de alguna manera se empiece a ir hacia una nueva normalidad. Pero fíjense lo que pasa con los datos, y ya vamos a hablar con nuestra primera invitada. Estos son los datos que sorprendieron en las últimas 24 horas y hicieron de alguna manera preocupar a todos los gobiernos, nación, provincia y ciudad. 3.604 casos, récord total de casos, de los cuales más de 3.300 están en Ciudad y Gran Buenos Aires, área metropolitana, 2.222 en Buenos Aires, también récord absoluto. Fíjense que siempre en el gobierno de la provincia decían, bueno, si se sostienen 1.800 casos diarios en el Gran Buenos Aires, en 20 días nos colapsa el sistema, en las terapias intensivas. Estamos en 2.200 y en la ciudad de Buenos Aires, que también ha mostrado en el día de ayer un pico por tercer día consecutivo, más de 1.100 casos. Los datos muestran efectivamente que en la ciudad de Buenos Aires, cuando se venía de una semana que desaceleraban los casos respecto a la semana anterior, es decir, tanto en Ciudad como en el Gran Buenos Aires, se veía que no había tasas de crecimiento explosivas, pero hay una señal de alerta porque acá se lo comió el borde, pero ahí se ven que en los últimos 3 días hay picos de caso. Está controlada la situación en los barrios vulnerables, pero en el resto de la ciudad sí era 911, pero era el tercer día. Lo que quería mostrar es que el 911 es la tercera barrita diaria con más casos en el resto de barrios de la ciudad que no son los barrios vulnerables. Por tercer día consecutivo la curva también va para arriba en la ciudad de Buenos Aires. Así que atención con este tema porque son datos verdaderamente preocupantes. Vamos a hablar del tema de la deuda en un ratito. Slotny, ¿cómo están planteadas las cosas? Dame un anticipo simplemente de ese tema de la deuda. Bueno, hay dos de los grandes fondos de inversión encabezados por BlackRock que ya le dijeron al gobierno que si no mejora la propuesta no hay acuerdo y bueno, se van a intensificar las negociaciones en las próximas horas. Ahora vamos a dar detalles de si el gobierno planea o no mejorar la oferta. Bueno, ya está la doctora Carlota Ruz, infectóloga, para saber, bueno, si estos datos, sobre todo en las últimas 24 horas, cambian un poco el esquema de lo que se veía hasta ahora. Yo les decía siempre, no sé si, mostrame alguna plaquita más, que hasta ahora las tasas de crecimiento venían muy bien. Mostrame esta, por ejemplo, esto es lo que veníamos hablando hasta ahora. Ese promedio semanal, la semana anterior, respecto a la semana previa. En las últimas 2 semanas había una estabilización en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando restos de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Cuando veníamos de tasas de crecimiento del 44%, 30% semana a semana. Pero esto es lo que entusiasmó a Larreta y a Queiroz, que en los últimos 7 días había una estabilización.
Los últimos 3 días muestran un aumento importante, del 30% de casos, promedio móvil, últimos 3 días respecto a la semana anterior. No, pero mostrame la anterior porque estoy explicando esto que decía. Entonces, hasta ahora venían con esto, se estabilizó, veníamos de la escalada para arriba, restos de barrios de la ciudad, se estabilizó últimos 7 días respecto a la semana previa, pero últimos 3 días pegó un salto. ¿Qué es esto? Y lo mismo pasa en el Gran Buenos Aires.